Hola de nuevo, yo soy Yancy. Como les dije en el video anterior, hoy le toca a Sagen. Disfruten de los capítulos. Comencemos con la lectura. Capítulo 104. Porque no querías revelar tu identidad. Pensé que, aunque la tristeza se pudiera compartir, la humillación no, y más aún tratándose de alguien que vive por y para el honor. Si otros se enteraran de que sobrevivió como el príncipe de un reino derrotado, el simple hecho de estar vivo se convertiría en una deshonra constante. Al menos, quería que pudiera respirar en paz. Por eso, busqué una razón que justificara por qué te había elegido, y eso fue lo primero que se me ocurrió. Recordé que una vez mencionaste que tenías una hermana menor de mi edad. Ya veo. Significa que, en realidad, no es que me miraras y recordaras a tu hermano mayor. Con los príncipes imperiales apenas si nos conocíamos de nombre y rostro. Lamento haberte mentido. Lo hiciste con la intención de ser considerada conmigo. No es algo por lo que debas disculparte. Alentada por la actitud comprensiva de Regen, Sasa se atrevió a hablar con cautela. También lamento lo otro. ¿Lo otro? La verdad es que no sé muy bien cómo es la relación entre hermanos. Si en este tiempo me comporté de manera atrevida o te falté al respeto, te pido disculpas. Las palabras de Sasa hicieron que Regen reflexionara sobre sus propias acciones. Sintió que él no era quien para recibir una disculpa. En este asunto, era él quien realmente la había engañado. Usando el papel de hermano mayor como excusa, había cruzado la línea en más de una ocasión, ¿no es así? Regen. Creo que soy yo quien debería disculparse. Al encontrarse directamente con esos ojos del color de un cielo despejado, su conciencia finalmente empezó a remorderle. Regen confesó su culpa intentando sonar lo más sereno posible. ¿Acaso no lo recuerdas? Lo único que Sasa me pidió fue que te llamara por tu apodo cuando estuviéramos a solas. El haberte alimentado, el haberte atado los lazos y el haberte calzado los zapatos, todo eso fue iniciativa mía y lo hice a mi antojo. Así que, si alguien cometió un atrevimiento, lo justo es que yo te pida disculpas, Sasa. Fue un suspiro de revelación, como si apenas se estuviera dando cuenta de la verdad. ¿Cómo reaccionaría la princesa al percatarse de que él había cruzado la línea de la cortesía? Con la mirada tensa, Regen se limitó a contemplar los labios de Sasa. En realidad, no me pareció ningún atrevimiento. Tras analizar los hechos tal y como eran, Sasa, aunque confundida, terminó confesando sus verdaderos sentimientos. Un brillo peculiar destelló en los ojos dorados de Regen, mientras un suave rubor subía por las mejillas de Sasa. Sin embargo, aún era demasiado pronto para que Regen celebrara su perdón. En ese caso, hay algo que me da curiosidad. Pregunta lo que desees. ¿Por qué lo hiciste? Si dices que los hermanos no se comportan así, ¿por qué lo hiciste tú? Había un sinfín de emociones atrapadas en esos ojos celestes que miraban fijamente a Regen. Su mirada, temblorosa por una mezcla de expectación y temor, parecía tan frágil como el vidrio a punto de quebrarse. ¿Acaso, te estabas burlando de mí? No, en absoluto. ¿Entonces es por el juramento de grabado? ¿Solo para complacerme? Regen midió con sumo cuidado cada una de sus palabras, procurando no romper la mirada que ella mantenía fija en él. No sabría decirte si es por el juramento o no. Solo sé que, yo deseaba actuar de esa manera. El juramento de grabado, como siempre, permanecía como un factor defectuoso y sin resolver, obligándolos a ambos a quedarse en el mismo lugar de siempre. Por fortuna, la respuesta de Regen no pareció decepcionar del todo a Sasa. Ya veo. Está bien. A Sasa le bastó con eso. Un asunto al que no se le podía dar una respuesta clara en ese momento se dio por cerrado allí mismo. Su Alteza. La voz formal de Regen disipó de golpe la atmósfera previa. En cuanto Sasa alzó la mirada, él, con un rostro que reflejaba la mayor de las devociones y una seriedad absoluta, tomó con delicadeza una de sus manos y la atrajo hacia sí. Besó con suavidad los delicados nudillos que sobresalían en el dorso de su mano y declaró: Yo, Regenard Lohengrin, continuaré protegiéndola de ahora en adelante, sin importar lo que pase, con total lealtad y devoción. Úseme sin dudarlo cada vez que me necesite. Seré una espada que jamás se romperá.
Un juramento respaldado por el nombre de aquel héroe se sentía aún más noble y sublime. Sasa, conteniendo el vuelco en su corazón y el nudo de emoción en su pecho, respondió al pacto. Gracias. Te prometo que portaré y usaré tu espada con total honor. Es un honor para mí. Regen, tras besar una vez más el dorso de su mano, le dedicó una sonrisa deslumbrante. Sasa. Ese llamado tan íntimo acortó de nuevo la distancia entre los dos. Regen confesó lo que guardaba en su corazón. ¿Será porque se trata de ti? A pesar de que prácticamente descubriste mi identidad, no siento ninguna preocupación, solo me embarga la alegría. ¿Alegría? Sí. Pensé que me habías elegido solo porque mi rostro te recordaba a tu hermano mayor, pero ahora sé que, en realidad, Sasa, reconociste mi valor desde el principio y me nombraste tu caballero, ¿no es así? Aunque sus palabras llevaban un leve tono de broma, la expresión de Sasa se volvió de una seriedad casi solemne. ¿Qué reconocí tu valor? Me temo que hay un pequeño malentendido en eso. ¿A qué malentendido te refieres? Tu valor no tiene nada que ver. Incluso si no hubiera existido ninguna forma de sanar tu núcleo de maná, yo te habría elegido a ti, Regen. En ese instante, el corazón de Regen reaccionó con violencia. Toda su vida se había definido a través de la fuerza. El tercer príncipe de Lohengrin se había ganado el amor de todo su pueblo precisamente porque cumplió con sus deberes y responsabilidades mediante un poder abrumador. Jamás en su vida había recibido un afecto que no exigiera algo a cambio. Siempre había sido un intercambio equivalente entre la utilidad y el afecto. Sin embargo, en este preciso momento, acababa de surgir la única excepción a esa regla. Estando en una posición donde debería codiciar al caballero más fuerte por encima de todo, ella le decía que se habría quedado con él incluso si hubiera sido como una libélula con las alas arrancadas. El corazón de Regen latía con tal fuerza que parecía que iba a romperle las costillas. Pero la princesa, que lo había dejado en semejante estado, se limitó a preguntar con total inocencia, como si no hubiera dicho nada del otro mundo. ¿Qué ocurre? ¿Acaso dije algo extraño? ¿Será posible que Regen también a mí? Ya estoy otra vez haciéndome ilusiones yo sola. Para escapar de una vez por todas de sus propios delirios, se puso a repasar mentalmente los chismes y escándalos de la familia imperial que circulaban periódicamente por el palacio anexo. Especialmente los de los príncipes. ¿Cuántos de ellos no habían caído en el ridículo error de creerse correspondidos, intentando propasarse con sus sirvientas solo para terminar pasando la mayor de las vergüenzas? El problema radicaba en que la otra persona solo estaba intentando complacer al poderoso de turno para ganarse su favor, pero ellos, en su infinita vanidad, se engañaban pensando que les mostraban afecto porque les resultaban irresistibles. El resultado siempre era una escena patética. Sasa, bajo ninguna circunstancia, pensaba rebajarse al nivel de esos idiotas. Capítulo 105. En ese momento, se escuchó un leve crujido. En las ramas de un árbol que rozaban la ventana, una pequeña ardilla miraba curiosa a su alrededor. Regen comentó. Parece que busca comida, ya que el otoño está cerca. La mayoría de los árboles sembrados por aquí son ornamentales, así que dudo que encuentre mucho que comer. Árboles que den frutos. Bueno, hay uno. El núcleo de maná de Regen. Regen dejó escapar una suave sonrisa. Ahora que lo mencionas, dijiste que mi árbol había florecido. A este paso, es muy probable que termine dando bellotas de verdad. Deberías tener cuidado la próxima vez que visites mi plano mental, no vaya a ser que te caiga una bellota en la cabeza. No creo que deba preocuparme. A menos que el árbol decida tirarme una a propósito para golpearme. ¿El árbol, a propósito? Ah, ¿no te lo había dicho? Ese árbol se comporta casi como una persona. Cuando me quedo dormida, junta sus hojas para formarme una cama acolchada como un nido, si ando descalza, me extiende una alfombra de hojas nuevas y suaves, y si digo algo que no me gusta, me deja caer la hoja más gorda justo en la coronilla. Vaya broma. Es totalmente en serio. Por alguna razón, Regen parecía sumamente desconcertado. Le resultaba perturbador que el árbol de su núcleo de maná actuara con voluntad propia, ya que sentía que ponía en evidencia los secretos de su subconsciente. Después de todo, el subconsciente es algo que no se puede controlar y que alberga lo más íntimo de uno mismo. Para tranquilizarlo, añadí con tono suave.
Sir Regen es una persona sumamente atenta y cálida. Siento que tu árbol es igual de caballeroso. Me alegra saber que Sasa tiene una tan buena opinión de mí. ¿De verdad le alegraba? No entendía por qué su voz sonaba tan extrañamente plana y monótona. Hablar del estado de su núcleo de maná me hizo sentir curiosidad de manera natural. Regen, ¿cuánto poder crees que has recuperado? Me parece que casi en su totalidad. Ya veo. Qué gran alivio. Sonreí ante la buena noticia, pero en mi interior sentí una ligera amargura. Eso significaba que las sesiones de tratamiento estaban llegando a su fin. Fue entonces cuando Regen habló. Incluso si el tratamiento termina, debe seguir haciéndome más fuerte. Ah, es verdad. La petición de Regen disipó mi melancolía de golpe. Me hizo muy feliz saber que todavía tenía una excelente justificación para seguir siendo codiciosa a su lado. ¿Te gustaría dar un paseo? Me encantaría. Ante su propuesta, me levanté de mi asiento con el corazón latiéndome a 1000 por hora, como si acabara de recibir una invitación a una cita. Como si hubiera estado esperando ese momento, Regen me colocó un sombrero de ala ancha sobre la cabeza. Mientras dejaba que sus manos me ataran el lazo bajo la barbilla, me asaltó una repentina duda. ¿Por qué eres tan bueno atando lazos? Si se suponía que era algo que no se hacía con una hermana, significaba que se lo había hecho a alguna otra mujer ajena, ¿no? La respuesta a mis pequeños y superficiales celos no tuvo absolutamente nada de romántica. Tanto los caballeros como los soldados aprendemos una gran variedad de nudos desde el entrenamiento básico. Desde métodos para asegurar cuerdas a las ramas de los árboles, hasta formas de maniatar a un prisionero. Atar un lazo es simplemente el más básico de todos ellos. Ya veo. Los lazos no son propiedad exclusiva de las mujeres. Qué descuidada fui al pensar de esa manera. Y de pronto, mi humor mejoró por completo. Sin embargo, este buen humor se desmoronó por completo en cuanto crucé el umbral del Palacio de Pájaro Plateado. Su Alteza, tenemos un grave problema. ¿Hamel? Me topé con Hamel, quien parecía venir de regreso tras recopilar las últimas noticias del Palacio Imperial. ¿Qué ocurre? Su Alteza la Princesa de Alas Azules. En ese preciso instante, un grito desgarrador resonó desde algún rincón del palacio anexo. Era la voz de mi hermana Vivian. Había entrado en labor de parto prematuro. La situación se debía en gran parte a que la futura madre había estado sometida a una inmensa presión por la competencia de sucesión al trono, sumado al severo impacto de haberse vendado y oprimido el vientre al principio para ocultar su embarazo. A pesar del constante peligro de sufrir un aborto espontáneo, fue un verdadero milagro que lograra retenerlo por más de 8 meses, tanto la madre como el bebé habían luchado con todas sus fuerzas. El pequeño ser, que llegó al mundo antes de cumplir su tiempo reglamentario, era sumamente diminuto. Ver a esa pequeña criatura esforzarse al máximo por respirar y hacer circular la sangre con unos pulmones y un corazón que aún no maduraban por completo resultaba una escena dolorosa. El tener que luchar por su vida en el instante mismo de nacer parecía reflejar el trágico destino que había heredado de su madre. Solo después de sumergir a la criatura, que parecía un trozo de carne viva, en un baño con una poción más costosa que el oro durante varias horas, el bebé rompió a llorar como cualquier otro recién nacido. La médica del palacio, a pesar de reflejar un profundo cansancio en su rostro, se mostró orgullosa al tranquilizar a Vivian. Si se le alimenta con leche materna y pociones de manera constante durante los próximos meses, recuperará sus fuerzas y crecerá sano muy pronto. ¡Qué alivio! De verdad, qué gran alivio. Mi hermana Vivian dejó escapar un suspiro de profunda tranquilidad. Solo entonces pareció liberarse de la tensión acumulada, hundió la cabeza en la almohada y cerró los ojos. Me acerqué a observar el interior de la cuna. Allí vi a esa pequeña criatura, que tragaba la mitad y derramaba la otra mitad de la poción tibia que una sirvienta le administraba sin descanso. En la alcoba solo nos encontrábamos el personal del Palacio de Alas Azules, la médica y yo. Aunque todas las princesas imperiales habían corrido hacia el palacio en cuanto se enteraron de la noticia del parto prematuro, yo fui la única que recibió el permiso de entrar hasta el dormitorio. Sabía perfectamente lo que debía hacer. Mañana mismo me encargaré de buscar a una nodriza. Dado que se necesitarán muchas pociones, los suministros del departamento interno del palacio no serán suficientes. Yo me haré cargo de conseguir el resto también. Acto seguido,
Di órdenes a las sirvientas del palacio de alas azules. Despejen la habitación contigua. La médica y la nodriza tendrán que residir allí de manera permanente durante un tiempo. Sí, Su Alteza. Aunque mis órdenes implicaban una ligera extralimitación de mis funciones, las sirvientas se inclinaron con docilidad. Desde la cama, se escuchó un sollozo. Sasa. Gruesas lágrimas comenzaron a brotar en los ojos color violeta de mi hermana Vivian. Demacrada, exhausta y empapada en sudor por los estragos del parto, mi hermana mayor seguía poseyendo una belleza conmovedora mientras me decía: Gracias. Es que no se me ocurrió nadie más a quien pedírselo. Yo tenía tanto dolor, tanto miedo. Hiciste un gran esfuerzo. No te preocupes, yo te ayudaré. Se suponía que yo era la hermana mayor. Lamento ser tan patética. No puedo hacer nada por mí misma y solo sé depender de los demás. No digas eso. Hoy has logrado algo verdaderamente increíble. Comprendía perfectamente el sentir de mi hermana Vivian. Cada una de nosotros no era más que una huérfana abandonada en este palacio anexo. Nuestro padre era un opresor que bien podría considerarse nuestro peor enemigo, y nuestras madres eran prisioneras atrapadas en el harén. Cuando el cuerpo y la mente se debilitaban, no había un solo lugar seguro en el que pudiéramos refugiarnos por completo. Además, el joven noble que era el padre del bebé tenía severamente restringido el acceso al palacio anexo. Al final, ella había tenido que enfrentarse sola a ese doloroso parto, sin él a su lado. Bajo estas circunstancias, era natural que Vivian pensara en una de sus hermanas como si fuera su verdadera familia para apoyarse. Aunque, a decir verdad, me sorprendió un poco que me eligiera a mí en lugar de a la hermana Olette. Como quiera que fuera, ya que me había pedido ayuda, planeaba cuidar de la madre y del bebé hasta donde mis capacidades me lo permitieran. Duerme un poco. Me iré cuando vea que te has quedado dormida. Sí. Como si ya no pudiera resistir más el cansancio, los ojos de mi hermana Vivian comenzaron a cerrarse poco a poco. Esperaba de corazón que, tras un día tan tormentoso, pudiera conciliar un sueño tranquilo. Sin embargo, mi pequeño deseo fue destrozado sin piedad. Su Majestad el Emperador hace su entrada. Incluso el dios de la peste habría sido recibido con mejor cara. Los ojos de Vivian se abrieron de golpe y el recién nacido rompió a llorar. Yo también me levanté de mi asiento de inmediato y me alejé, pegándome a la pared. El emperador loco entró a grandes zancadas en la alcoba, trayendo consigo a Dominique y al jefe de sirvientes. Sin dudarlo, se sentó en el taburete donde yo había estado sentada hace apenas unos instantes. Majestad. El emperador loco ni siquiera se dignó a decirle a Vivian que permaneciera recostada mientras ella hacía un esfuerzo sobrehumano por incorporarse en la cama. Al contrario, solo hizo cosas que la incomodaron aún más. Que entren las demás también. Hizo pasar incluso a las demás princesas que esperaban en la sala de estar. No tuvo la más mínima consideración por el descanso, la higiene o la estabilidad de la madre y el recién nacido. La médica y las sirvientas no sabían qué hacer de la pura ansiedad. Lady Vivian. Ya estoy aquí. El joven señor de la casa del conde Ronde, que acababa de llegar, intentó entrar a la alcoba con naturalidad. Después de todo, el papel de padre le otorgaba ese derecho de manera automática. Sin embargo, para sorpresa de todos, el emperador no se lo permitió. Joven señor Ronde, ¿quién te dio permiso para entrar a los aposentos de una princesa imperial? ¿Cómo? Yo solo venía a ver a mi bebé. Quédate de pie junto a la puerta. Sí, Majestad. Cada persona recibió un lugar específico para sentarse o quedarse de pie. Justo en ese momento, la sirvienta logró finalmente calmar el llanto del bebé. Con el silencio de vuelta, una extraña mezcla de ansiedad y tensión se apoderó por completo de la alcoba. Capítulo 106. También sentí como un sudor frío me recorría la nuca sin motivo aparente. Las acciones demenciales del emperador loco eran siempre imposibles de predecir. El emperador echó una mirada rápida al interior de la cuna. Al ver la figura del recién nacido, que parecía un trozo de carne viva cubierto por una delgada manta, ordenó: Dominique. Sí, Majestad. Levanta al bebé. Yo, Majestad. Algún día serás padre, tómalo como una práctica. Agradezco su profunda sabiduría,
Majestad. Dominique nos miró alternativamente a mí, que permanecía inexpresiva, y a mi angustiada hermana Vivian, antes de quitarse los guantes. Luego, con una delicadeza bastante inusual en él, levantó al bebé. ¿Cómo se siente? Es ligero, Majestad. Muéstramelo. Dominique sostuvo al bebé con torpeza por la cintura y se lo presentó al emperador como si estuviera exhibiendo una muñeca de trapo. Sorprendentemente, el bebé no rompió a llorar. Vaya. Una exclamación de fingida lástima escapó de los labios del emperador. Salió feo, idéntico al joven señor Ronde. Vivian, es imposible que de tu vientre haya salido una criatura tan arrugada. Majestad. Es porque aún es un recién nacido. Además, el verdadero meollo del asunto venía a partir de ahora. No es una niña, ¿verdad? Su obsesión por el sexo del bebé. Eso no era, ni de cerca, una simple decepción. Lo que albergaba aquel susurro lúgubre era una evidente intención asesina. Al contemplar la situación, contuve el aliento por un instante. Esto presagia algo terrible. Mi hermana Vivian se esforzó con todas sus fuerzas por esbozar una sonrisa. Sin embargo, debido al temblor en sus ojos y en las comisuras de sus labios, su rostro solo logró distorsionarse como si estuviera a punto de romper a llorar en cualquier momento. Lamento mucho no haber podido entregarle una nieta, Majestad. Así es, mi desilusión es enorme. Pensar que diste a luz a un varón. Majestad, aún así, es su primer nieto. Por favor, mírelo con afecto. Vivian. Aquel hombre con el poder absoluto jamás se tomaba la molestia de ocultar su estado de ánimo. El tono bajo con el que el emperador la llamó dejó al descubierto una furia tan profunda que parecía capaz de hundirse hasta las entrañas de la tierra. Desde que me enteré de tu embarazo, mi descanso no ha sido pacífico. ¿Cómo? He tenido sueños con oráculos muy a menudo. Se escuchó el sonido de varios ahogos de sorpresa aquí y allá. Todos lo sabían perfectamente. La paranoia y la sospecha enfermiza que le provocaba su obsesión con los oráculos. Cuando el emperador loco sufría un brote de eso, inevitablemente cometía una atrocidad. Majestad, por favor. La voz de mi hermana Vivian, pálida como la muerte y temblando de terror, era ya casi indistinguible de un sollozo. Mientras nadie se atrevía a dar un paso al frente, me presioné a mí misma. Si no hacía nada y guardaba silencio en este momento, la memoria de este instante me torturaría por el resto de mi vida. Majestad. Aunque sentía que me asfixiaba, logré alzar la voz. Es un bebé tan dócil que ni siquiera llora. ¿Cómo podría una criatura que muestra tal encanto, idéntica a mi hermana Vivian, atreverse a ser una amenaza para su majestad? El hecho de que no llore lo hace aún más extraordinario. Mantener semejante tempel frente a mí no es una audacia común, ¿no crees? Sasa, silencio. Fingiendo ser un padre cariñoso, el emperador loco me lanzó una advertencia. El consejo que podía ser perdonado se otorgaba una sola vez. ¿Por dónde iba en mi relato? Ah, sí. El oráculo. El emperador esbozó una sonrisa torcida antes de continuar. Es extraño. Estaba seguro de haber eliminado el peligro del oráculo, pero no sé a qué se debe este presentimiento tan incómodo. Por eso, a modo de prueba, mandé a matar también al conde Gawain. Sin embargo, mi estado de ánimo no mejoró en lo absoluto. Así que me puse a reflexionar. El emperador giró la cabeza hacia la entrada. Joven señor Ronde. Sí, Majestad. Ponte de pie junto a la cuna. A la izquierda, la cuna del bebé, a la derecha, el joven señor de la casa del conde Ronde. El emperador colocó a ambos de forma simétrica en su campo de visión, colgándolos de una balanza invisible. Y entonces pensé, ¿acaso un nieto no es también un varón, y un yerno no cuenta como un hijo varón? Majestad. Mi hermana Vivian y el joven señor Ronde gritaron al mismo tiempo, con la voz rota por el pánico. ¿Quién de los dos será el problema? Majestad, se lo ruego. ¿Será el nieto, o será el yerno? Padre. ¿O serán ambos? Yo, que soy su hija, se lo suplico de rodillas. Es el ruego desesperado de su hija, por favor.
Las súplicas no alcanzaban a llegar a los oídos de aquel monstruo que había cerrado por completo sus ojos y su mente. Joven señor Ronde, ¿qué opinas? Dado que de los dos tú eres el único que tiene boca y puede hablar con sensatez, ¿por qué no me das tu opinión? Por favor, perdone mi vida. Sálveme, Majestad. Por eso pregunto, ¿a quién debo salvar? Un destello de esperanza brilló en los ojos del joven señor, quien permanecía postrado en el suelo temblando de terror. El emperador, de manera evidente, acababa de otorgarle el poder de elegir. El joven señor de la casa del conde Ronde se volvió hacia mi hermana Vivian. Lady Vivian. Limón. Podemos tener otro bebé en el futuro, ¿no es así? Vivian se quedó paralizada por el horror, incapaz siquiera de emitir un sonido. Al final tenía que terminar así. Hoy, el emperador loco y el joven señor Ronde habían vuelto a demostrar, una vez más, la retorcida lógica que gobernaba en el palacio imperial. Un padre mata a su hijo. Insiste en matarlo hasta el final. Está decidido. Dominique, encárgate de ello. Sí, Majestad. Dominique, quien a diferencia de hace un momento se había vuelto a colocar los guantes, levantó al bebé y se dirigió hacia la puerta. El emperador loco no lo detuvo, permitiendo que se encargara del asunto afuera. ¡No! 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 Mi hermana Vivian se arrojó con violencia de la cama, cayendo al suelo, pero parecía no sentir el menor dolor. Sin poder siquiera ponerse de pie, intentó avanzar de rodillas para perseguir a Dominique. Al ver esto, el emperador hizo una seña a las sirvientas del Palacio de Alas Azules. Las sirvientas usaron sus propios cuerpos para contener y abrazar a su señora. Tanto la princesa como las sirvientas lloraban desconsoladamente en medio del caos. Poco después, Dominique regresó. Presentó una daga empapada en sangre como prueba. Pensé que traerías al menos una parte del cuerpo. Por favor, considérelo, Majestad. No puedo permitirme perder más puntos con ella, ¿no cree? ¿Lo hiciste para que Rosacia no sufriera una impresión? Qué meticuloso de tu parte el cuidarla tanto. En una habitación colmada de desesperación, solo las lenguas de ese amo y sus sirvientes se movían con absoluta ligereza. Vivian, empujada hasta su límite absoluto, se aferró al rostro con desesperación mientras gritaba. En ese instante, cometió un acto que habría sido inimaginable en ella bajo cualquier otra circunstancia. Emperador loco. Sus ojos, inyectados en sangre, se clavaron en su padre. ¿De verdad tenías que matar al hijo de tu hija para quedar satisfecho? ¿Por qué ustedes, los que se hacen llamar padres, están tan obsesionados con matar a sus propios hijos? Te odio. Te maldeciré hasta que mi alma entera se consuma en cenizas, monstruo. Eran palabras que solo alguien dispuesto a entregar su vida se atrevería a pronunciar. Todos en la habitación quedaron mudos por el impacto, incapaces de reconocer a la mujer siempre dócil y frágil en esa figura desatada. Sin embargo, el emperador loco se limitó a observarla desde lo alto, entornando los ojos con una suave sonrisa. Yo conocía perfectamente esa mirada en sus ojos. Definitivamente, las flores son más hermosas cuando tienen veneno y espinas. Era la mirada de un coleccionista apreciando una de sus piezas más valiosas. Parece que mi primogénita ha perdido el juicio. Permanecerá confinada en sus aposentos hasta que decida su castigo. No toleraré que te hagas daño. Si lo intentas, haré decapitar a todas las sirvientas del Palacio Alas Azules. Tras dictar su orden, el emperador se levantó del taburete. Pasó de largo frente a las princesas que se apresuraban a inclinar la cabeza y se dirigió hacia la salida de la alcoba. Es verdad. Justo antes de cruzar el umbral, el emperador se detuvo. Como quien recuerda un objeto olvidado, giró la vista hacia donde se encontraba el joven señor de la casa del conde Ronde. Dado que tuviste la audacia de elegir dañar a un miembro de la estirpe imperial, encárgate también del joven señor Ronde. Majestad. No se suponía que perdonaría mi vida. Acompáñeme, joven señor Ronde. Dominique sujetó al joven señor por el brazo. Fingiendo ofrecerle una escolta cortés, lo arrastró con brusquedad fuera del lugar. No puede ser. Por favor, perdone mi vida, Majestad. Esta vez,
ninguna de las princesas mostró sorpresa ante la decisión. Después de todo, todas sabían que este sería el inevitable final. Fuimos expulsadas casi a la fuerza de los aposentos donde se había decretado el confinamiento, incluyéndome a mí y a las demás princesas. Salir de esa habitación por su propio pie pareció exigirles hasta el último gramo de sus fuerzas, por lo que las princesas comenzaron a tambalearse una a una. Los caballeros personales que esperaban en la sala de estar se apresuraron a acercarse para sostener a sus respectivas señoras. Sasa. Yo, sin embargo, no me derrumbé. Tenía cosas que hacer, así que soporté el peso apretando los dientes. Sujeté con firmeza el brazo de Regen mientras clavaba la mirada en el vacío. Tenemos un lugar al que ir. Capítulo 107. Me dirigí hacia el palacio principal. Era el mismo camino que conducía al salón de audiencias del emperador de la locura, pero mi intención no era confrontarlo a él. Al llamar a la puerta de la sala de recepción, la persona a la que buscaba asomó el rostro. ¿Princesa Pájaro Plateado? Era, precisamente, el jefe de sirvientes. ¿A qué se debe su visita? Con el debido respeto, no creo que sea un buen momento para solicitar una audiencia con su majestad. Jefe de sirvientes, he venido a verlo a usted. En ese caso, por favor, adelante. El jefe de sirvientes me invitó a pasar a la sala de recepción y me ofreció asiento en el diván. No es necesario que sirva té. Entendido. Él debió de comprender de inmediato que mi deseo era mantener una conversación que no dejara rastro alguno de mi visita. Sobre la mesa frente al diván, había un jarrón rebosante de rosas. El jefe de sirvientes comenzó a examinar uno a uno los capullos que florecían con esplendor mientras hablaba. Me encontraba retirando los pétalos dañados. No se preocupe por mí y continúe con lo suyo. Solo he venido porque quería conocer su opinión. ¿Mi opinión? Murmuró, bajando la mirada hacia el jarrón. Dudo mucho que mis pensamientos tengan alguna relevancia, pero si a su Alteza le causa curiosidad, bien puedo servirle de compañía para conversar. ¿Qué es lo que desea saber? Aquella no era una respuesta propia de alguien que solía manipular con destreza los deseos del emperador para salirse con la suya. Fingiendo ignorar la arrogancia que se ocultaba tras su excesiva modestia, pregunté con tono pausado y dócil. ¿Cómo cree que su majestad castigará a mi hermana Vivian? Bueno. La mano del jefe de sirvientes arrancó sin piedad un pétalo marchito. Por muy trastornada que esté, se mostró sumamente insolente ante su majestad. Temo que le será difícil evadir un castigo severo. Por supuesto. Mi inmediato asentimiento pareció desconcertar al jefe de sirvientes. ¿Acaso no venía a interceder por ella? Ya le he dicho que solo vine porque me intrigaba su opinión. Yo no tengo ninguna intención al respecto, e incluso si la tuviera, lo que yo piense carece de importancia. ¿Qué quiere decir con eso? Que en este palacio imperial, lo que yo considero más importante es la opinión del jefe de sirvientes. Ya veo. Respondió con total indiferencia ante mi obvia lisonja. Sin embargo, no se me escapó un detalle. La mano del jefe de sirvientes se equivocó y arrancó un pétalo que estaba completamente sano. Para empezar, deberá ser excluida de la competencia por el trono. De cualquier forma, carecía de las aptitudes necesarias para sentarse en el trono imperial. Es verdad. Insultar a su majestad es un delito grave. Si no fuera la hija de su majestad, bien podría haber terminado de inmediato como material para las creaciones del marqués Osbond. No obstante, al ser una de sus hijas predilectas, si muestra un arrepentimiento sincero, tal vez pueda obtener un ápice de clemencia. Mi hermana Vivian no se va a arrepentir. ¿Está tan segura de ello? Esos ojos ocultos tras el monóculo intentaron descifrar mis verdaderas intenciones. A partir de este momento, cada palabra contaba. Comencé a imitar el comportamiento de una vil traidora para calumniar a mi hermana mayor. Mi hermana ha crecido rodeada de lujos en este palacio imperial, ¿qué podría saber ella? No tiene la menor idea de cuán miserable se puede llegar a ser una vez que se pierde el favor de su majestad. Como se cree una noble princesa desde el día en que nació, para ella ni siquiera existe el concepto de miseria. Ah, ¿sí? Es una necia. Al vivir rodeada únicamente de cosas hermosas y valiosas gracias a la gracia de su majestad, perdió todo sentido de la realidad.
Aunque no es un problema exclusivo de mi hermana, a la mayoría de los miembros de la familia imperial les pasa lo mismo. Señala eso, pero usted, princesa Pájaro Plateado, también pertenece a la familia imperial. Yo soy diferente al resto. Y estoy segura de que el jefe de sirvientes ya se ha dado cuenta de ello, ¿verdad? Esbocé una sonrisa enigmática mientras pronunciaba aquellas palabras tan pretenciosas. Semejante sarta de tonterías, tan ajena a mi verdadero ser, pareció valer la pena, pues el jefe de sirvientes esbozó una sonrisa de plena satisfacción. En ese caso, princesa Pájaro Plateado, ¿cómo cree usted que deberíamos proceder para lograr que la princesa de alas azules reflexione sobre sus actos? El jefe de sirvientes mostraba curiosidad por mi opinión. Esta era una excelente señal. Fingiendo total indiferencia, respondí. Hay que mostrarle lo desagradable y burda que es la realidad. ¿De qué manera? Da la casualidad de que existe un lugar donde no hay espacio para los placeres, solo para el arrepentimiento y el trabajo duro para ganarse el sustento diario. Envíela allí. Se refiere a un convento. Al pronunciar la respuesta a la que yo misma lo había conducido, el jefe de sirvientes asintió con la cabeza, visiblemente maravillado. Por supuesto, esa admiración no iba dirigida a mí, sino a sí mismo por haber deducido la respuesta correcta. Y, sumido en su propio egocentrismo, era muy probable que el jefe de sirvientes terminara asumiendo mi propuesta como si fuera una brillante idea nacida de su propia perspicacia. Esa confusión jugaba enormemente a mi favor. Clavando la mirada en las rosas meticulosamente arregladas, añadí: una flor que ha florecido con veneno ahora solo tiene un destino, marchitarse. Si se quiere conservar por más tiempo, no queda otra opción que colgar la boca abajo y dejar que se seque bien. Al cerrar mi argumento con una metáfora tan convincente, sus ojos brillaron con intensidad detrás de su monóculo. Parecía haberle encantado. ¿Qué opina el jefe de sirvientes al respecto? Yo. Durante los siguientes 10 minutos, me dediqué a escuchar el extenso e ilustre discurso del jefe de sirvientes, limitándome a sentir y reaccionar de manera adecuada. Entonces, que tenga un buen viaje de regreso. Rechacé su oferta de escolta y salí de la sala de recepción. La puerta se cerró a mis espaldas. Dejé escapar un largo suspiro, dejando caer los hombros por el cansancio, cuando Regen se acercó a mí de inmediato. Su mano. Me sostuvo con una firmeza aún mayor que la habitual. Tuve que contener el débil impulso de arrojarme por completo en sus brazos para buscar apoyo. Ya terminé todo lo que tenía que hacer. Regresemos. ¿Salió todo tal como Sasa deseaba? Eso espero. Comencé a caminar de regreso a mis aposentos. Con el cuerpo y la mente exhaustos, la distancia que separaba el palacio principal del palacio anexo se sentía eterna. Y, por si fuera poco, en ese trayecto me topé de frente con la presencia que menos deseaba ver y que solo complicaría más las cosas. Su Alteza Rosácea. Solo existe una persona capaz de llamarme por mi nombre de pila con semejante insolencia, aun sabiendo que soy una princesa. Ja. Apareciendo de la nada en medio de aquel sendero apartado y solitario, el caballero de cabellos rubios nos cerró el paso. Como me encontraba en un estado de cansancio extremo, no dudé en responderle con total sarcasmo. Vaya emboscada. Por un segundo pensé que eras un asesino en lugar de un caballero. Tengo algo que decirte. Yo no. Solo será un momento. Lo único que deseaba en ese instante era apartar a Dominique de mi vista. El simple hecho de no desatar una tormenta de insultos hacia él, sabiendo que acababa de cumplir con la repugnante orden del emperador loco, ya me estaba exigiendo llegar a mi límite absoluto. Sasa. En ese momento, el tono bajo con el que Regen me llamó logró calmar mis alterados nervios. Creo que sería conveniente que hable con él. Solo entonces me percaté de que el ambiente que rodeaba a Dominique era muy diferente al habitual. Su habitual actitud burlona y descarada había desaparecido por completo, reemplazada por una mirada apagada y sombría. Habla, le permití. Ante mi autorización, Dominique me miró fijamente, con un deje de indignación en la voz antes de hablar. No lo maté. ¿Qué? Parece que olvidas que soy un caballero. ¿De verdad crees que un caballero sería capaz de asesinar a un bebé? Su revelación era tan inverosímil que me dejó la mente en blanco. Sin embargo, no parecía que Dominique estuviera mintiendo.
Toda mi confusión terminó fluyendo de mis labios en forma de preguntas. Pero tú eres el caballero del emperador. Estás bajo el juramento de grabado. Eso es algo que yo sé mejor que nadie, no hay necesidad de que me lo recuerdes. ¿Y aún así desobedeciste su orden? Dominique borró toda expresión de su rostro y guardó silencio, como si el simple hecho de responder o reaccionar a aquello fuera un tabú absoluto. En ese instante, Regen intervino para salir en su defensa. El emperador loco le ordenó que se encargara de ello, no que lo matara. Entonces esa sangre. Ordénele a Sir Dominique que se quite el guante de la mano izquierda. Con los ojos abiertos por la sorpresa, examiné la mano izquierda de Dominique. El guante de cuero negro parecía ligeramente empapado. Dominique ocultó su mano izquierda detrás de la espalda, mientras que con la otra se pasaba los dedos por el cabello rubio de manera tosca y frustrada. Sus ojos rojos fulminaron a Regen con una mirada asesina. Me resultas insoportable, así que hazme el favor de cerrar la boca. Tápese los oídos entonces, yo le estoy hablando a Sasa. Llevas un buen rato resultándome molesto. ¿Quién te crees que eres para llamarla de esa manera? Su caballero personal. La tensión entre ambos era sumamente afilada. Antes de que la situación escalara a más, intervine de inmediato. Sir Dominique. Sí, Su Alteza Rosácea. Quítate el guante. ¿No prefiere que me quite otra cosa? Como la camisa, por ejemplo. Estoy seguro de que sería un espectáculo mucho más digno de ver. Ignoré su tontería y me limité a esperar. Al ver mi reacción, Dominique dejó escapar un suspiro de resignación. El guante empapado en sangre se desprendió con un sonido húmedo y pastoso. Fue entonces cuando vi la profunda herida de corte que cruzaba la palma de la mano de Dominique. Resulta que la sangre de la daga que le había presentado al emperador loco como prueba era la suya propia. Mientras me quedaba contemplándola en silencio, él cerró el puño para ocultar la herida. Tampoco es que sea algo agradable de ver. Como sea, supongo que ahora sí me crees. Gracias. Los ojos de Dominique se abrieron de par en par. Y eso ha sido todo por hoy. Gracias por escuchar hasta el final. No te olvides de dar me gusta, comentar qué te han parecido los capítulos y suscribirte si aún no lo has hecho. Nos leemos en el siguiente video. Chao.